Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has traído. Tú has puesto en nosotros el querer y el hacer de tu buena voluntad. Te suplico, oh Señor, que sea tu palabra la que sea expuesta y no la mía, oh Señor. Reconociendo que solamente tu palabra tiene poder, para que en todo, oh mi Señor, tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El tema de este día, hermanos, es una continuación de lo que hemos estado estudiando como iglesia, pero el tema en sí sería la segunda parte de el nuevo enfoque en el ministerio, discípulos que hacen discípulos. Es que como iglesia, como les decía, iniciamos la serie del estudio del enrejado y la vid, es una metáfora o un análisis de lo que en sí es la iglesia. Es decir, cuando hablamos del enrejado nos referimos a la estructura de la iglesia, la estructura organizativa o administrativa como tal, y cuando nos referimos a la vid nos estamos refiriendo a cada uno de nosotros que compone esta iglesia. Y es que el Señor en Mateo 28, 19 al 20, el Señor nos ordena a hacer discípulos y no a enfocarnos en la iglesia. No quiero que me malinterprete, no es que la iglesia no sea esencial, pero el énfasis está en cada una de las personas que componen esta iglesia y todas las iglesias locales que están en todo el mundo. La semana pasada el hermano Manuel Castro compartió 6 puntos, lo que es el nuevo enfoque en el ministerio, y con la ayuda del Señor me corresponde a mí a abordar los 5 puntos restantes sobre este tema. Nosotros anhelamos el crecimiento de la vida, es decir, anhelamos el crecimiento de miembros, más que de miembros, de discípulos para esta iglesia. Y es que el Señor lo ha prometido en su palabra y lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 47, y dice la palabra del Señor: alabando a Dios y teniendo favor con todos, con todo el pueblo, y el Señor, ¿quién? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nos alegramos cuando en esta iglesia vienen vidas nuevas. Aquellos que vienen por primera vez, segunda vez, tienen un mes o más de un mes de estar asistiendo a esta iglesia, pero el anhelo de nosotros no es solamente que asistan, sino que sean salvos y sean discípulos del Señor. Y en esa medida ustedes hagan discípulos, porque esa es la orden que el Señor nos ha dado. Pero en la medida que crece la vida, en la medida que crece la membresía, en la medida que crecen los discípulos, en esa medida debería de crecer obreros para el cuidado de la misma. Y es acá donde encaja el primer tema a abordar, y es forjar sociedades pastorales en vez de concentrarse en la estructura política de la iglesia. Lo leo nuevamente: forjar sociedades pastorales en vez de concentrarse en la estructura política de la iglesia. Si bien es cierto, nosotros somos una iglesia independiente, pero no somos una iglesia aislada. Repito, nosotros somos una iglesia independiente, pero no somos una iglesia aislada. Es decir, no dependemos de una estructura jerárquica, de una denominación como tal. Con esto no quiero decir que esto sea malo, no. En Cristo tenemos la libertad de administrar o de organizar las iglesias conforme cada uno considere necesario. Como les dije, no somos una iglesia aislada porque nos apoyamos con iglesias hermanas como por ejemplo Oasis Santa Ana, allá con el pastor Mito, ¿verdad? De cariño le decimos pastor Mito, el pastor Jaime León
que por cierto el pastor Hope está allá en Santa Ana desde el viernes compartiendo matrimonios, una charla de matrimonios. Hoy, como iglesia, ellos tienen 2 cultos, el pastor Hope va a estar en la mañana y en la tarde compartiendo el mensaje allá. De igual manera nos apoyamos con la iglesia Gracia sobre Gracia del pastor Javier Domínguez. También nos apoyamos con la iglesia Oasis Santo Domingo, allá en República Dominicana, con el pastor Tomás Martínez y otras iglesias, con el cual nosotros pues sentimos un apoyo y una hermandad más cerca. Esto con el afán de aclarar de que no somos una iglesia aislada. Amén, hermanos. Y así como nosotros anhelamos que crezca la vid, en la misma manera nosotros debemos de orar para que el Señor levante pastores de esta iglesia o para esta iglesia. Repito, debemos de orar para que el Señor levante pastores de esta iglesia o para esta iglesia. Y es que nosotros creemos en la pluralidad pastoral. Sabemos que en su tiempo el Señor va a añadir pastores o va a dar pastores para esta iglesia porque es una bendición. Y leemos, hermanos, en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1. 1 de Timoteo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Repito. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y si usted lo lee ahí en su escritura del verso 2 en adelante, establece los requisitos de carácter para un pastor. En línea con esto, hermanos, quiero leerle 2 frases, una por Arthur Sproul, que dice lo siguiente: el talento cubre multitud de pecados. Repito, y lo dice Arthur Sproul, no lo digo yo. El talento cubre o está advirtiendo a las iglesias que cuando un hombre no ha sido preparado su carácter para pastorear, es un grave daño que se le puede hacer a la misma. Podemos anhelar el pastorado, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Puedo asistir a un instituto bíblico para graduarme como pastor? No. ¿Puedo ir a Chinameca a estudiar y solo porque me gradué de ahí me van a decir pastor? No. Quiero aumentar el nivel o el caché, me vaya para allá, para Master Seminary, donde el pastor John Piper, o nos vamos para la otra costa, donde Veteran High College Seminary, donde el pastor John Piper. No. Que anhele el pastorado es una cosa, que tenga el respaldo del Señor es otra. Que anhelamos pastores, definitivamente. El pastor Miguel Núñez en esta misma línea menciona lo siguiente: cuando el carácter no ha sido formado antes de servir, es mucho el daño que podemos causar. Repito, cuando el carácter no ha sido formado antes de servir, es mucho el daño que podemos causar. Palabras del pastor Miguel Núñez. Como les dije, hermanos, tengo bien claro por las escrituras que el pastorado es un llamado, y en ese llamado el Señor va a respaldar. Y que nos podemos equivocar definitivamente. Algo que le pasó a Pablo.
con Demas. Si usted lo lee ahí en 2 de Timoteo 4:10, perdón, dice que Demas lo abandonó. Y Pablo lo instruyó, le enseñó, fue su compañero de milicia. Y no lo abandonó a él, sino que abandonó el camino de la salvación. Es más, aún el profeta Samuel se equivocó a la hora de elegir el rey. Cuando va a la casa del rey David y encuentra el primer hermano de David, me imagino, va un tipo alto, bien fornido, dijo, este es el rey que andamos buscando. Este sí nos va a sacar de todos los problemas. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Samuel, yo no me fijo en lo externo, sino en el corazón. Aquí donde puede surgir la pregunta, entonces, ¿cómo lograr la pluralidad pastoral? Y la respuesta la encontramos en Mateo 9:38, que aparece ahí en pantalla. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos para que el Señor levante pastores de esta iglesia o para esta iglesia. Y las oraciones deben ir encaminadas, Señor, que sea un siervo para tu gloria. Y no un siervo que se me acomode a mis pretensiones o a mis necesidades. Porque es al Señor que servimos, hermanos. Amén. Y en la medida que nosotros servimos al Señor, nos servimos los unos a los otros. En la bondad del Señor, hermanos, nosotros como iglesias tenemos estudios bíblicos o estudios doctrinales que nosotros les conocemos como discipulados. Y es que el siguiente tema a abordar lleva, o dice mejor dicho, establecer sistemas locales de capacitación en vez de depender de otras instituciones dedicadas a ellas. Anteriormente dije, no somos una iglesia aislada, ¿verdad? Nos apoyamos con otras iglesias o con otros ministerios también en el área de capacitación. Recientemente un grupo de servidores se graduó de un curso que impartió o una capacitación que compartió TLI con el afán de ¿qué? De servir a la misma iglesia, de capacitar a la misma iglesia, de preparar a los santos en defender la fe. Los módulos de discipulados comienzan el 6 de septiembre, por si no se había dado cuenta, ¿verdad? Un previo anuncio. Y en la medida que nosotros asistamos a cada uno de ellos, vamos a crecer en el conocimiento de la fe. Y en la medida que nosotros crezcamos en el conocimiento de la fe, entenderemos que los maestros es un regalo para esta iglesia. Lo dice Efesios 4, 11 al 12, y quiero que me acompañen a leerlo, por favor. Efesios 4, verso 11 al 12, dice la palabra del Señor. Él mismo, hablando de Dios, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué los constituyó? Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de hacer discípulos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios te ha añadido a esta iglesia local, lo ha hecho con el fin de que con tus dones, con tus habilidades, capacites a la misma iglesia para la expansión del evangelio. La iglesia en sí no son estas cuatro paredes, no es este espacio físico. Somos cada uno de nosotros que la componemos. Y es que el delegar o establecer maestros, discipuladores enfocados en el ministerio es un mandato que el Señor estableció en la Escritura. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2.
Si bien es cierto, aparece en pantalla, pero si usted lo gusta buscar en su Biblia, gloria a Dios, así para que después no digan, mire, ahí hubo un error de dedo, ¿verdad? Y vayamos conforme a lo que está en la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo hablándole a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que el Señor nos ayude a que de esta iglesia se levanten más pastores. Tenemos hasta el módulo 6 y queremos expandir un módulo más. Pero necesitamos obreros para la mies. Necesitamos maestros fieles al Señor, comprometidos con la expansión del Evangelio, para instruir a la iglesia. Para cuando lleguen los de la sexta, distorsionando la Escritura, tengamos un argumento de defender nuestra fe. Nosotros no vamos a defender al Señor, el Señor se defiende él solo. Pero nuestra fe, mi fe, en base a la Escritura, debo de defenderla. Y para defenderlo debo de conocer mi Escritura. Debo de conocer la palabra. No voy a esperar que en el momento que llegue un testigo de Jehová o un mormón le vaya a decir, vaya, permítame, le voy a hablar al pastor Job. Mira, aquí está esto, disipúlelo usted. No. ¿Y si está ocupado el pastor Job? Y habla el hermano Miguel. No contestó tampoco. Y el hermano Eduardo, mucho menos. ¿A quién le toca? A usted. Esa es la oportunidad que el Señor le ha dado. De defender su fe, y en la defensa de su fe, con la ayuda del Señor, esta persona se puede convertir. Pero para eso que necesitamos, prepararnos. Y para prepararnos, ¿qué necesitamos? Maestros. No solamente oremos por pastores, oremos por maestros. Para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo crezca en el conocimiento y podamos defender nuestra fe. Amén, hermanos. En la medida que esta iglesia se capacite, en esa medida debería de levantarse servidores para afrontar distintos llamados. El llamado principal que tenemos es a ser discípulos. Y el siguiente tema es apuntar a una expansión a largo plazo en vez de concentrarnos en las presiones inmediatas. Hablando con un hermano en el transcurso de esta semana, en lo que estaba preparando el mensaje, me dijo, muchas veces, hermanos, nos enfocamos en lo urgente y no en lo importante. Repito, nos enfocamos muchas veces en lo urgente y no en lo importante. Y esto debido a que la iglesia en sí carece de servidores para el Señor. Si bien es cierto, por naturaleza somos dados a enfocarnos en lo urgente, y no es que sea malo, pero muchas veces al enfocarnos en eso urgente, perdemos el horizonte del ministerio. Hay una historia en Lucas 10, 41 y 42 que muchas veces nos sucede hacia nosotros. No sé si se identifican conmigo, pero muchas veces somos una Marta y no una María. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús, los pongo el contexto y lo voy a parafrasear. Marta estaba afanada, arreglando las sillas, encendiendo los ventiladores, trapeando, hacer esto y lo demás. Y después le dice, Señor, mira esta María ahí solo sentada y aquí yo echando la última gota. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Marta, Marta,
afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Con esto, hermano, no estoy diciendo que los distintos ministerios que tiene esta iglesia no son importantes. No. Al contrario, si los distintos ministerios que esta iglesia tiene, sería un poco más complicado para cada uno de nosotros recibir la prédica del domingo. Hágase la idea de que ya Escuela Bíblica cerró por falta de obreros y que nos va a tocar tener a nuestros hijos acá en medio de la predicación. Y si sus hijos son igual a los míos, impacientes, esto y lo otro, me va a tocar recibir el mensaje allá afuera. ¿Por quién? Por mi hijo. Repito, el ministerio de Escuela Bíblica es una bendición para todos, definitivamente. Pero debemos de orar por obreros para Escuela Bíblica, obreros para el Ministerio de Transporte. ¿Cuántos de los que están acá, no me levanten la mano, pueden conducir y tienen licencia de conducir? ¿Cuántos de los que están acá se han acercado al hermano Eduardo Flores a decirle, hermano, ¿puedo servir por lo menos una vez al mes? Ya sea ir a traer o ir a dejar. O tal vez el domingo por cuestiones de tiempo, lo que sea. Pero los martes a la hora de los discipulados. O los jueves cuando se están reuniendo las hermanas. En la medida que crece la vid, debe de crecer servidores para la vid. De discipularlo, sí, pero también de servirle. Y leímos anteriormente, orémosle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, hermanos. Si bien es cierto, es importante la parte administrativa o la parte organizativa de una iglesia, pero no debe de enfocarse o no debe de ser eso lo primordial en esta iglesia o en cualquier otra iglesia. El tema siguiente dice ocuparse del ministerio en vez de la administración. Repito, que la parte organizativa y administrativa es importante, sí. ¿Debemos de enfocarnos principalmente en eso? No. En Lucas 5, 27 y 28, dice la palabra del Señor, después de estas cosas, anteriormente habla de unos milagros, salió, hablando del Señor Jesús, y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Si nosotros como iglesia perdiéramos el objetivo primordial de hacer discípulos, y quiero parafrasear y situar este contexto del Señor Jesucristo, vio a Leví, quien es Mateo en la Escritura, a cargo de los tributos, es decir, estaba en el Ministerio de Hacienda y dijo, ok, tú que estás en el Ministerio de Hacienda, te necesito en la iglesia porque necesito presentar el F-14, el informe de retención de las ganancias, esto y lo otro. No estoy diciendo de que no debe de ser personal idóneo encargado en esta área, pero la iglesia no se debe de enfocar a la hora de ir a ser discípulos, ir donde un mecánico y decirle, tú que eres mecánico te voy a discipular para que tú te encargues de reparar las microbuses. No. O tú que te sabes ahí las cosas de la computación, pues yo necesito a alguien que me apoye ahí. En la medida el Señor va añadiendo a esta iglesia discípulos,
con dones y talentos y deben de rendirlos al Señor para servir a esta iglesia. Decía el hermano al inicio, cuando aperturaba, que debemos de pedir al Señor descubrir cuál es el don o la habilidad que nos ha dado y rendirlo a Él para el servicio. Que el Señor nos ayude para poder servir a otros, porque somos dados a que nos sirvan. El último tema a abordar, hermanos, y es un tema muy, pero muy especial, es buscar el crecimiento del Evangelio en vez del crecimiento de la iglesia. Buscar el crecimiento del Evangelio en vez del crecimiento de la iglesia. El pasado fin de semana, el hermano Manuel simuló una situación y dijo, y si el hermano Holt y la hermana Elsie, el Señor los llama a servir en otra iglesia, ¿qué haremos? Por cierto, me ponen la siguiente imagen ahí, hermano, por favor. Ahí está una foto del día viernes, el pastor Holt en la iglesia Oasis Santa Ana compartiendo con matrimonio. Por cierto, nosotros iniciamos el martes nuestras charlas matrimoniales. Y si el Señor decide que el pastor Holt se quede en Santa Ana o se vaya a apoyar al hermano José Antonio Santa María allá en México, pero yo quiero que elevar ese ejemplo que puso el hermano Manuel, y si además del hermano Holt y de la hermana Elsie, el Señor los manda a ministrar a otro lugar, la familia López Pineda, el Señor decide que se establezcan en Obrajuelo. ¿Y qué si el Señor decide que la familia Sortolosa se quede en el Jalacatal? Y si su plan soberano el Señor manda a la familia Paniagua Martínez a establecerse en Usulután, y si a esto le sumamos que tal vez 2 o 3 familias se vayan con ellos en el apoyo de las misiones, ¿cuántos quedaríamos acá? ¿Qué pensaríamos? No, hermano, si media iglesia ya se fue, cerremos y vámonos, que aquí esto ya se acabó. Pero como iglesia estamos comprometidos en el crecimiento del Evangelio y no en el crecimiento de la iglesia. Y si el crecimiento del Evangelio lleva consigo dejar o establecer familias en otros lugares, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que después vamos a quedar unos 2 o 3 pelones, pues hay que orar al Señor para que añada a esta iglesia aquellos que han de ser salvos. O nos opondríamos, no, hermano, no se vaya porque aquí nosotros lo necesitamos. Si usted se va aquí ya no va a haber horchata, mi hermano. No sé cómo vamos a hacer. Si usted se va ya no va a haber café en la mañana, mi hermano. Y si vamos a tomar horchata donde estén ellos, o si vamos a tomar café donde estén ellos, por el amor al Evangelio, por el amor a los escogidos, por el amor a los perdidos, que el Señor nos ayude. Por eso yo decía al inicio, el enfoque no está en la iglesia, sino en hacer crecer los miembros de la iglesia. Y si el hacer crecer los miembros de la iglesia es que estos hermanos que están en misiones se establezcan donde están, por amor al Señor. El apóstol Pablo experimentó situaciones similares. En Tito 1:5
Dice la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta. ¿Por qué causa? Por el amor a los escogidos, por amor a la iglesia, por amor de los unos a los otros. ¿Por qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Imaginémonos que Pablo le ha dicho: no, mira, Tito, tú eres un hermano en la milicia y de aquí hasta el fin del mundo y no nos vamos a separar. Pero Pablo tenía una visión celestial y no una visión egoísta. Por lo mismo que pasó con Onésimo en Filemón 1:13. Yo quisiera retenerle conmigo. Está hablando, le está escribiendo Pablo a Filemón con relación a Onésimo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis presiones por el Evangelio. Pero lo dejó ir, lo regresó a Filemón. ¿Para qué? Para la misma expansión del Evangelio. Si nosotros nos situamos, hermanos, que aquellos misioneros o pastores o evangelistas no hubiesen sido enviados a El Salvador querido, estaríamos como los nativos del Amazonas, sin el conocimiento del Evangelio. De esa misma manera nosotros apoyamos a las misiones. Nuestros hermanos que están allá en Europa o en Asia, donde predicar el Evangelio es un atentado, donde ellos sí son parte de la iglesia secreta, porque si se dan a conocer pueden ser asesinados. Y nosotros que no vivimos en un país, por el momento no es un delito ser cristiano. El día que sea cristiano, seremos de la iglesia secreta como lo seguimos siendo. En tu trabajo, en tu entorno, la gente sabe que tú eres un cristiano, o que solamente los domingos tú sales y eres parte de este cuerpo. Tú estás evangelizando en tu lugar de trabajo. Y cuando hablo de evangelizar, posiblemente no tengamos la habilidad del uso de la escritura como tal, pero tu comportamiento hace un énfasis a quien tú representas. ¿O no hay diferencia entre ti y los que están alrededor? Que el Señor nos ayude, hermanos. El ser cristiano los domingos es lo más fácil que hay. El celo afuera, en el trabajo y con los que están alrededor de nosotros, es un vituperio, un menosprecio y muchas veces humillante. Pero lo hacemos por amor al Señor. Y solamente el Señor nos va a dar la fuerza y la convicción de en aquellos momentos decir: sí, soy cristiano. Sí, de apartarme de aquello que nos va honrando al Señor. Amén, hermanos. Conclusión. El Señor nos ordenó a ser discípulos. Así lo dice Mateo 28, 19 al 20, como lo dije al inicio. Vayan y hagan discípulos. Vayamos y hagamos discípulos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero acá, hermanos, pueden surgir dos preguntas que sería bueno que nos las hiciéramos. ¿Estamos obedeciendo el mandato de la gran comisión?
Me ayuda, hermano, ahí, por favor. Gracias. Si lo estamos haciendo, hermano, gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria a Dios. Porque Él es el que nos respalda. Él pone en nosotros el querer y el hacer de su buena voluntad. Pero la otra pregunta que debemos de hacernos es, ¿estamos siendo parte de la gran omisión? Si no estás en la gran comisión, entonces estás en la gran omisión. Y estoy hablando para aquellos que profesan ser cristianos. Estamos haciendo discípulos, que es la ordenanza del Señor. Si no lo estamos haciendo, vengamos al Señor en arrepentimiento y fe. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y muchas veces por temor, como dice uno, a no meter las patas y a equivocarme. Y apoyo tu comentario, porque yo tenía esa duda. Pero para eso existen los modos de discipulado, para prepararnos y defender nuestra fe. Que cuando se nos demande defender nuestra fe, nosotros estemos preparados para la misma. Y si tal vez no somos elocuentes con las palabras, nuestro vivir que refleje un verdadero llamado de Cristo. El mundo afuera espera en nosotros perfección, ¿sí o no, hermanos? Pero no somos perfectos. Aún en este remanente de pecado no somos perfectos. Anhelamos la perfección definitivamente. Sinceramente lo anhelamos, luchamos con el remanente de pecado. Yo por lo menos lo hago, yo no dudo que tú también lo hagas. Pero que eso no sea una excusa, hermano, para no hablar del Señor. Pidámosle al Señor que en lo que falta del año nos dé una vida para discipular. Que nos permita a nosotros dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Si bien es cierto, desearíamos que que aquellos que hablamos recibieran los distintos módulos de discipulado, pero no es posible. Pero si tú tienes acceso a una vida, a esa vida, comparte el evangelio de la salvación. Aquellos que han venido por primera vez, alguien se interesó por ti, más que por ti, por tu vida eterna. Todos vamos a pasar a la eternidad, pero no todos vamos a estar en el mismo lugar. Uno, por pura misericordia y gracia, vamos a estar delante del Cordero, adorándole eternamente, y otros, por su justicia y santidad, estarán eternamente condenados. Si tu esposo, tu esposa, tus hijos, o tus padres, o tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus amigos, no han reconocido al Rey de Reyes y Señor de Señores como su único Salvador, no les espera más que tormenta. Nosotros, aquellos que pasamos de muerte a vida, no podemos dar ese regalo de la vida eterna. No. Pero podemos orar y clamar para que el Señor tenga misericordia de ellos como un día la tuvo con nosotros. No sé si ustedes son impacientes como yo, que quisiera que aquel que medio le hablamos del Evangelio crezcan y den fruto al 1000 por uno. Pero si miran en retrospectiva, si es igual a un tal Cruz Portillo que pasó casi 5 años en calidad de bulto,
que el pastor Job decía, este es duro de salvar, y que la esposa lo entregó al Señor, te lo entrego porque ya no sé qué hacer con este. Pero tuvo misericordia, como la tuvo contigo. El nacer de nuevo es un milagro, es un regalo. Y quiero que leamos, por favor, Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Es bien ofensivo, yo por lo menos así lo sentí. Wow, no sabía que la Biblia era tan ofensiva, tan tosca, tan dura, tan hiriente. Pero al inicio dice que hay esperanza mientras estemos con vida. Mientras estemos con vida, dice el Señor, tiene misericordia de tu vida, así como la tuvo conmigo. Puedes alcanzar salvación. Ya muerto, no. Escuchaba la frase de un pastor que decía, el Señor te va a complacer en esta vida lo que tú quieras y también te lo va a duplicar en la eterna. Si tú vives separado del Señor en esta vida, ten por seguro que en la eternidad también estarás separado de Él. Pero si por pura misericordia tú estás en el Señor en esta vida, en esa misma misericordia, gracia, amor y bondad, estarás con Él eternamente y para siempre. Aquellos que han venido por primera vez o tienen más de una vez de estar asistiendo a esta iglesia y no han sido alcanzados por el Evangelio, reconociendo su condición de pecado, que hoy sea ese día de salvación. Que hoy tengas la certeza que si tú partes de esta vida, sepas que vas a su presencia y no a la condenación. Y no lo digo por miedo, no, lo digo con dolor. Probablemente tú estarás diciendo, hermano, no creo que el Señor me perdone. Usted no sabe lo que yo he sido, ni lo que he hecho. Y tiene razón, no sé. Pero hay alguien que sí lo sabe. Y a pesar de eso, Él extiende tu mano. Miren lo que dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué es lo único que tú le puedes dar al Señor? Tu pecado. Es lo único que nosotros le damos al Señor. ¿Y qué recibimos a cambio? Justicia. No. Gracia. Amor. Misericordia. Y en esa medida que nosotros hemos recibido ese amor, esa gracia y esa misericordia, en esa medida nosotros debemos de hacer discípulos para que ellos conozcan a este que dio su vida en rescate de muchos. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor sea glorificado. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Tu palabra que es viva y eficaz. Y esta no regresa vacía, oh Señor. Primeramente para aquellos, oh Señor, que profesamos que somos tus discípulos. Nos confronta, pero también nos anima para volvernos a ti. Pero también, oh Señor, para aquellos que no han reconocido que tú eres Rey, que tú eres Dios y que tú eres el único Salvador. Que puedan venir ellos a ti en arrepentimiento y fe, dejando su vana manera de vivir, oh Señor, como un día nosotros también estábamos. Que puedan venir a ti, Señor, encontrando paz. No una paz como da este mundo, sino aquella paz de saber que ya no somos tus enemigos. Que de ser tus enemigos hemos sido adoptados tus hijos. Y que un día, mi Señor, estaremos adorándote. Por los méritos de Cristo estaremos en tu presencia. Ten misericordia, oh Señor, de aquellas vidas que están muertas en sus delitos y pecados, que tienen cegado el entendimiento, y que pueda, oh Señor, la luz del Evangelio resplandecer en sus vidas para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.